Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos al Día Mundial del Glaucoma, que por ese motivo tenemos a tres reputados doctores que nos han hecho el grandísimo favor de estar con nosotros y exponer una serie de charlas y responder a las preguntas que vosotros queráis realizarles, ¿no? Tenemos a la doctora Millán, titular de oftalmología del Clínico. Tenemos a la doctora Elena Vecino, científica, muy con el glaucoma. Y tenemos al doctor Francisco Muñoz Negrete, presidente de la Sociedad Española de Glaucoma. Podemos empezar como teníamos en el cartel, con lo cual quiero recordar que era la doctora Millán. Sí, Doctora Millán, así es. cuando quieras. Hola, buenas En tardes. Muchas silencio, gracias por su montón. invitación. Es para mí un honor participar en este Día del Glaucoma con la GAF. Y voy a compartir una presentación. Voy a hablar sobre el tema de las aplicaciones de la genética molecular del glaucoma. Sabemos que el componente genético en glaucoma es muy importante. Seguramente muchos de los pacientes que nos están escuchando pues tienen otros miembros afectos en la familia. Nosotros siempre lo preguntamos, usted, alguien de su familia pues tiene glaucoma, a lo mejor, sobre todo hace unos años, porque ahora cada vez es más conocida la patología glaucomatosa. Hace unos años pues teníamos que preguntarlo de una manera un poco indirecta. ¿Alguien de su familia se pone gotas? Y de esta manera, pues recabábamos información y la verdad es que muchas veces encontramos esta agrupación familiar que multiplica por 10 el riesgo de tener glaucoma. Ahora no me deja pasar. Ahora, por aquí. Hay diferentes tipos de herencia en glaucoma. La más fácil, por así decirlo, de estudiar genéticamente son en los pacientes menores de 40 años, los glaucomas congénitos, infantiles, juveniles. Es una herencia muy clara porque es una herencia que se llama monogénica. Se sabe el gen exactamente que lo ha producido. En cambio, el glaucoma del adulto, de los pacientes a partir de 40 años, que se les diagnostica a partir de los 40 años, es una herencia compleja, es una herencia difícil de estudiar. Ahora veremos por qué. Los mecanismos, ¿cómo hace esta herencia que se produzca glaucoma en una persona? Pues son principalmente dos mecanismos. Tenemos una pérdida de función, hay una proteína que no está funcionando bien porque el gen que la codifica no la está produciendo. Entonces, en estos casos, cuando hay una pérdida de función, nos falta que esa proteína funcione bien, el tratamiento sería proporcionar ese gen o esa proteína. Y por otro lado, un efecto dominante negativo. En las enfermedades dominantes se produce una proteína que funciona mal. Sí que existe esa proteína, pero está mal formada, mal plegada y por tanto nos va a hacer un efecto perjudicial. Los genes más conocidos asociados a glaucoma y que primero se diagnosticaron fueron el gen de la miocilina, que sobre todo está asociada al glaucoma juvenil y algún tipo de glaucoma del adulto, y lo que hace es este efecto negativo que decíamos. Cuando hay un glaucoma por una alteración de la miocilina, se produce una proteína miocilina mal formada, mal plegada, y lo que hace es depositarse en la malla trabecular, en las zonas de drenaje del humor acuoso y obturarlos. Es como si hubiera una cañería obstruida en el ojo y por tanto el líquido del ojo no se puede eliminar bien. Esta sería la alteración por los glaucomas de miocilina. Este otro gen, que ven que tiene unas siglas un poco complicadas, que es CIP1B1, está asociado sobre todo a los glaucomas primarios congénitos, porque está involucrado en la formación del ojo en el feto. Entonces, cuando hay una alteración de este gen, el ojo no se forma bien, no forma bien esta proteína y por tanto el glaucoma se empieza a forjar ya en las etapas intrauterinas y cuando nace el niño tiene todas las manifestaciones de glaucoma.
si esta proteína, pues en parte va funcionando, el glaucoma puede manifestarse un poco más tardíamente, no al nacimiento, sino, por ejemplo, en la etapa infantil. Esta es una familia que llevamos en el hospital en el cual, pues pueden ver, sombreado en negro, dos gemelas, dos hermanas gemelas, las dos tenían la misma mutación en este gen y las dos pues tenían un glaucoma congénito. El resto de la familia, que eran madre, padre y el hermano, eran portadores. Eran portadores, solo tenían la mutación en una copia del gen y por tanto eran portadores sanos. Para desarrollar la enfermedad de glaucoma congénito es necesario tener dos copias y estas dos niñas las tenían porque recibieron una enferma de la madre y otra enferma del padre. El glaucoma del adulto he dicho que es más difícil de estudiar genéticamente porque no solo depende de la herencia, sino que depende de una serie de factores ambientales. De hecho, es bastante típica esta frase que dice que los genes cargan la pistola y el ambiente dispara el gatillo. Es decir, que hay que tener una predisposición genética para tener glaucoma, pero luego nos hemos de exponer a una serie de factores ambientales, la dieta, el hecho de fumar, las radiaciones ultravioletas, las medicaciones, las enfermedades concomitantes, tratamientos con cortisona, etcétera, etcétera, y toda esta serie de factores externos junto con la genética del paciente va a hacer que aparezca el glaucoma en el adulto a partir de los 40 años. Y de hecho, en los últimos años cada vez se han ido descubriendo más genes posiblemente asociados al glaucoma del adulto, porque hasta hace poco solo se conocían estos dos y alguno más, una pequeña cantidad de genes asociados al glaucoma del adulto, pero sobre todo con la mejora de las técnicas de laboratorio, que son más precisas, que son más rápidas, y con el hecho de que los pacientes y los médicos oftalmólogos están más concienciados y se hacen más estudios, pues cada vez se van detectando más variantes génicas asociadas al glaucoma del adulto. Se conocen casi 70 actualmente. Y de hecho, se sabe que se pueden cuantificar estas variantes génicas y se está estudiando hacer un perfil de riesgo genético para el adulto, de manera que cuantas más variantes génicas posea un paciente, más riesgo va a tener de desarrollar este glaucoma. Y los pacientes que están en el límite alto de esta curva, que tienen muchas variantes génicas, se multiplica por 5 su riesgo de tener glaucoma y además lo hará en edades más tempranas, con formas más agresivas de glaucoma y que casi todas estas formas van a necesitar cirugía. Últimamente, pues hemos publicado un artículo en el cual recogemos también diferentes familias porque además de decirnos la probabilidad de tener glaucoma ese paciente, nos va a orientar un poquito sobre el tipo de glaucoma. Si es de baja presión, etcétera, etcétera, si puede aparecer en edades más tempranas, según el polimorfismo que se haya encontrado. Y por último, quería dar una pincelada sobre otra posible aplicación de la genética en glaucoma, que sería en el campo de la farmacogenética. Sabemos que una misma población expuesta a un fármaco, la mayoría van a responder, pero podemos tener unos subgrupos de pacientes que van a tener una respuesta diferente y en la base de esta diferente respuesta estarían las variantes génicas. Como he comentado, pues si nos dieran un fármaco, por ejemplo, ibuprofeno a todos, pues el 90% de nosotros responderíamos de la misma manera, pero habría un subgrupo pequeño de pacientes que no respondería a este fármaco y otro subgrupo de pacientes que tendría una respuesta exagerada con una mayor toxicidad a este fármaco. Por tanto, el objetivo de la farmacogenética es detectar a priori estas personas que van a ser resistentes a los fármacos o que van a presentar una respuesta tóxica a fin de no exponerlos inútilmente a un tratamiento que no les va a servir. Y últimamente, este campo de la farmacogenética, que obviamente está muy avanzado en especialidades como la oncología, como la hematología. Actualmente casi no se dan tratamientos oncológicos sin hacer una evaluación farmacogenética previa. Pues últimamente también se está empezando a aplicar en el glaucoma y están empezando a describirse variantes génicas que estarían detrás de la no respuesta. Sabemos que la respuesta a un fármaco es como una relación llave-cerradura. Tiene que coaptar perfectamente este fármaco con su receptor.
dentro del ojo, pues si el receptor está alterado, la llave no podrá entrar en esa cerradura. Por tanto, el paciente será resistente. Y se están detectando ya, seguro que muchos de ustedes utilizan análogos de la prostaglandina, beta bloqueantes, pues últimamente ya se están describiendo algunos polimorfismos en estos fármacos que son responsables de que los pacientes no respondan bien a ellos. Y también la manera como eliminamos estos fármacos. Casi todos estos colirios se metabolizan en el hígado y se eliminan. Si es un paciente que es un metabolizador rápido, que se llama, pues eliminará de manera muy rápida el fármaco y este no va a tener tiempo de actuar en el cuerpo. Y por el contrario, si el paciente lo elimina de manera muy lenta, el paciente va a responder, pero podrá tener más toxicidad medicamentosa. Es decir, que hay una serie de variantes génicas asociadas tanto a los receptores como al metabolismo de estos fármacos que podrían explicar esta falta de respuesta. Y esto también lo estudiamos en este artículo, en el cual detectamos una serie de polimorfismos asociados a la poca respuesta clínica o terapéutica de nuestros pacientes. En conclusión, últimamente, pues cada vez se está poniendo más recursos, afortunadamente, en el diagnóstico y se está dando más importancia al diagnóstico genético de glaucoma. Están mejorando los test de laboratorio. Eso hace que cada vez se detecten más variantes génicas asociadas. La importancia de hacer estos test genéticos para detectar esos familiares asintomáticos, pero que pueden potencialmente desarrollar y transmitir la enfermedad. Y en un futuro, pues hacer previamente también estas pruebas de farmacogenética para saber si los pacientes van a responder o no a estos fármacos. Y creo que esta era la última diapositiva. Nada más, muchas gracias y estaré encantada de responder a cualquier pregunta que puedan hacerme. Muchas gracias. Muy bien, pues ya sabéis, todos los asistentes, cualquier pregunta que queráis hacer a la doctora Millá requiere de que abráis el micrófono, porque si no, no os vamos a oír. Bien. Buenas tardes, doctora. Soy Joaquín Carrotala, de Alicante. Es que no lo escucho muy bien en cuanto a lo que hablo de la genética del glaucoma infantil y juvenil, que sí que está demostrado, eso es lo que he podido escuchar, ¿no? Sí que está demostrado que tiene un factor genético. ¿Es así? Sí, sí, sí. De hecho, sobre todo estos glaucomas que aparecen en edades tempranas son las que mejor se conoce su genética. Se conocen los genes que las producen, a diferencia del glaucoma del adulto, que es una enfermedad más compleja, más difícil de estudiar, porque no solo depende de los factores genéticos, sino también de una serie de factores ambientales. Y cuando hablamos de glaucoma infantil y juvenil, eh, podemos incluir a un glaucoma diagnosticado con 28 años. Sí, de hecho, el glaucoma del adulto lo consideramos a partir de los 40 años. De hecho, nosotros los test genéticos los hacemos en edades pues de pacientes, no solo en la etapa infantil, juvenil, sino que estas edades de 28, 30, 35 años los consideramos adultos jóvenes y seguramente su glaucoma se ha iniciado en la etapa juvenil. Y por tanto, es importante estudiar genéticamente estos casos. Claro, lógicamente se habrá dado cuenta de que estoy hablando de mí. Eh, Eso quiere decir que mis descendientes tienen peligro de padecer ese glaucoma infantil y juvenil. Siempre que hay un caso familiar de glaucoma en la familia, ya el resto de miembros de la familia tienen más riesgo de tener un glaucoma. De hecho, se multiplica por 10 el riesgo de los otros familiares. Entonces, sí que es conveniente que, en su caso, pues los otros miembros familiares, sobre todo familiares directos, hijos, etcétera, hermanos, pues se hagan un test genético y se miren. Ok, muchas gracias. Porque según el caso de la genética, como hemos visto que hay casos recesivos, pues puede que sean que ellos no padezcan la enfermedad, pero podrían ser portadores, lo cual es importante saberlo cara a su descendencia. O
sea, puede ser que ellos clínicamente no tengan síntomas, estén bien, se han tomado la presión, no, tú estás perfecto, la presión la tienes bien. Bueno, pero es interesante ver si genéticamente son portadores de algún rasgo hereditario que pudieran a su vez transmitir a su descendencia. Muchas gracias, de verdad. De nada. Buenas tardes, doctora. Soy Pulido. Hola, buenas tardes. Sí, mire, yo le quería preguntar en cuanto a la herencia genética del glaucoma, eh, mm, la posibilidad de que se desarrolle la enfermedad en miembros de la familia es mayor en si los ascendientes directos en primer grado, como por ejemplo los padres, eh, o puede ser un pariente colateral, como un tío, o un pariente directo en segundo grado, como un abuelo. ¿Es indiferente o el riesgo es mayor en los parientes directos de primer grado, como los padres? Sí, Eso pues por una parte. Sí, la otra cuestión es, en cuanto a los test genéticos, ahora mismo se hacen test genéticos porque solo si lo prescribe el oftalmólogo o también puede ir un usuario de la seguridad, de la seguridad social, por ejemplo, y solicitar un test genético porque tiene un familiar afectado. vale. En cuanto a la primera pregunta, tiene usted toda la razón, ¿eh? O sea, tienen más, cuanto sea más directo ese familiar, un familiar de primer grado, padres, hermanos, hijos, pues se llama un glaucoma hereditario. Entonces tienen más riesgo que cuando ya nos distanciamos y es un familiar de segundo o tercer grado, un primo, un tío y luego ya tíos segundos, primos segundos, etcétera. Entonces se habla de herencia familiar. De hecho, nosotros hicimos un estudio y vimos que estas herencias de primer grado, pues aparecía el glaucoma con mayor probabilidad, con mayor frecuencia, y eran glaucomas un poco peores que cuando se trataba de una herencia familiar, ¿eh? Que a veces el paciente te dice, sí, mi abuela murió ciega, o tengo una tía que se pone gotas. Estas ya son herencias que no son tan directas, no se llama un glaucoma hereditario así de primer grado, sino que ya se considera un glaucoma familiar. Y sí que es cierto que la probabilidad en estos casos es menor. En Vale. cuanto al segundo caso, los test genéticos los tiene que canalizar un oftalmólogo, porque claro, es el oftalmólogo el que tiene que verificar si realmente se trata de un glaucoma o se trata de otra enfermedad. Y por tanto, pues claro, los test genéticos tenemos que pedirlos específicamente para la patología que nosotros hemos detectado. Y además es importante hacer un diagnóstico muy preciso porque así podemos acotar el tipo de test genético que solicitamos. Por ejemplo, si se trata de un glaucoma sindrómico, un tipo específico de glaucoma que además pues, va con otras manifestaciones sistémicas, pues también tiene un gen muy específico que lo está determinando. Entonces es más fácil que ya el oftalmólogo pida directamente un test genético de ese gen porque lo hemos diagnosticado. Claro, si va un paciente y no sabe exactamente el tipo de glaucoma que tiene o qué tipo, según la herencia, qué tipo de gen puede solicitar, pues entonces es más vago, ¿no? No se puede hacer un diagnóstico así en general de todos los genes. Hay que acotar bien el tipo o el grupo de genes que hemos de mirar. Luego, una vez detectada esa mutación en el paciente índice, sí que es más fácil luego que vayan los familiares y ya se les mira directamente esa mutación. Buenas noches, doctora. Soy Paula. Hola. Paula Hola, de buenas Galicia. noches. Quería preguntar, con los antepasados que te han contado, que han muerto ciegos, ¿qué es más probable, que fuesen cataratas o que fuese glaucoma? Claro, es que como antes no se miraba bien, o sea, no se tomaban las presiones, si realmente no estaban intervenidos de catarata, pues quizá podían haber tenido una catarata. Lo que pasa es que no podemos descartar que además pudieran tener un glaucoma. Nosotros también con los antecedentes damos mucho peso, por ejemplo, al origen, ¿no? de esos pacientes, si ha habido una posible consanguineidad o aunque no haya una consanguineidad, por ejemplo, nos dicen muchas veces, no, es que mis padres venían de un pueblo pequeño
de Lérida o del Pirineo y era un pueblo muy pequeñito y al final en estos pueblos sí que hay mucha posibilidad de que haya mutaciones que se vayan transmitiendo unos a los otros. Entonces decían, sí, murió ciego, pero venía de ese pueblo, entonces podemos sospechar que quizá había algún factor genético allí mezclado. Pero exactamente, realmente ha sido ahora en los últimos años, desgraciadamente, cuando se ha hecho más hincapié y aún falta mucho trabajo por hacer en el diagnóstico de glaucoma. Pero antes realmente pues había muchos casos que pasaban indiagnosticados. Sí, Gracias. de nada. A ver, más preguntas. Elías ha hecho un par de preguntas a través del chat. ¿Las tiene usted a la vista, doctora? Pues si no tenemos ninguna pregunta más, Sí, hola. Yo- hola, soy Carmen y bueno, yo soy bióloga e hice precisamente el trabajo fin de grado en la genética del glaucoma, Sí, aparte de ser paciente de glaucoma. Wow. Y, y bueno, quería eh, hacer un par de preguntas. Una es, has comentado que de cara al glaucoma de adulto se han identificado unos 70 genes, más o menos. sí. Y yo recuerdo que, bueno, parte de mi trabajo fin de grado fue precisamente realizar una revisión bibliográfica de todos los genes, tanto causantes como asociados al glaucoma, y Sí, encontramos unos 125 más o menos. Bueno, es verdad que quitando los que están, los causantes de glaucoma congénito, los de glaucoma juvenil, es posible que para glaucoma de adultos nos quedaran en unos 115. Hmm. Pero lo que quería saber entonces si estos 70 son causantes directos de la enfermedad, porque es posible que los otros fueran simplemente asociados, pero no tanto causantes directos. Esa sería una. Y la otra, sí, mi trabajo fue hace 7 años Claro. y cuando lo realicé, es verdad que tuvimos que buscar y leer muchísima literatura, muchísima bibliografía, porque en unos artículos te aparecían 8 genes, en otros aparecían 5, en otros 10, pero no había un artículo en el que vinieran representados, aunque fuese la gran mayoría de los genes. Entonces, no sé si usted sabe si en estos 7 años se ha redactado algún paper o algún artículo que recoja actualmente todos los genes que están implicados en el glaucoma de adulto o en el glaucoma en general, ¿no? Sí, es muy interesante el trabajo que realizaste y la pregunta que has planteado es muy interesante y además es difícil de responder porque según esto cambia año tras año. ¿Por qué? Depende de las poblaciones estudiadas. En la población caucásica, en la población blanca, pues puede haber una serie de variantes génicas que son diferentes a la población asiática. Es decir, es muy difícil, es una población muy heterogénea. Entonces, sí que es cierto, he nombrado entre 70 y 80 variantes génicas porque son las que ellos consideran altamente probables asociadas a glaucoma. Quizá el número que te salía un poco mayor era el global de variantes génicas posiblemente asociadas, pero las probables se habla entre un 70 y un 80, o sea, entre 70 y 80 variantes de estas, lo cual no quiere decir que las encuentres todas. Cuando hacemos un exoma, pues hay pacientes que tienen 2 o 3 o 4, por eso hablábamos de un sumatorio. Cuando tú encuentras una variante génica, si esta variante génica está en una proporción menor al 1% del resto de la población, puedes sospechar que sea la causa de glaucoma en esa familia. El resto, si están en proporciones superiores al 1%, no se considera como realmente la causa, se consideran factores de riesgo y se suma al sumatorio del resto de variantes. Pero solo en los casos en que detectamos variantes raras, variantes que en el resto de la población no están, que están en menos de un 1%, sí que podemos decir que ese gen ha sido la causa del glaucoma en esa familia. Por Ujú. tanto, pues todavía falta camino
Es ahora en los últimos años en los cuales pues, se ha empezado a hacer secuenciaciones masivas, estudios de GWAS y ahora con la inteligencia artificial, con la creación de biobancos, sí que están saliendo varios artículos que estudian factores concretos. Por ejemplo, pues ha salido un estudio donde han hecho una gran recopilación de genes asociados al aumento de presión intraocular. Luego, otra recopilación de genes pues, asociados a factores de riesgo de glaucoma, por ejemplo, tener la córnea fina o tener los vasos de la retina delgados, etcétera, etcétera. Entonces, son una gran multitud de estudios que hay actualmente. Unos estudian un aspecto, pues la presión intraocular, otros estudian, hacen una recopilación del sumatorio, pero todavía no tenemos el estudio definitivo que diga todas las variantes o todos los genes asociados a glaucoma del adulto son estos. Por tanto, pues la solución es hacer estudios y ir detectando cada vez más variantes. Hay una página online donde están recogidas todas las mutaciones descritas en el ser humano, que seguramente conoces, y que bueno, es la HGMD, Human Mutation Database, y que allí pues se pueden recopilar, poner glaucoma y que salen pues muchas variantes génicas asociadas o haciendo una búsqueda en el OMIM, en la base de datos de Sí. Medline. Allí también poniendo la palabra glaucoma, pues nos salen muchos genes asociados. Pero todavía el artículo definitivo donde estén todos recopilados no está todavía No, hombre, disponible. todos no, porque claro, efectivamente sí, seguirán apareciendo variantes. Era simplemente como un artículo que recogiera los que están hasta ahora reconocidos como Sí, causantes. mira, hay uno del doctor Kawaya, Ujú. que lo puedes consultar y que habla bueno, que agrupa todas las variantes de los biobancos de Inglaterra, etcétera, y aquí hay gran cantidad de información recopilada. Kawaya, Vale, perfecto. Muchas gracias. de nada. ¿Alguna pregunta más? Entonces me toca a mí, Elena Vecino, ya. Sí, si Pues no hay sí, más preguntas, Sí. damos paso. Sí. te damos paso a ti, Vale, Elena, cuando quieras. vale. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Gracias por contar con mi opinión en este campo, aunque efectivamente yo no les voy a hablar de los aspectos clínicos, pero como comenté, al ser una no clínica, me parece que era interesante comentarles en qué consiste el Congreso de Glaucoma, que a mí me pareció interesantísimo, y cómo abordan los especialistas una vez al año sus experiencias. Realmente es muy interesante. Voy a hacer un repaso rápido en qué es el glaucoma, por si alguien se ha conectado y no tiene claro los aspectos. Y luego yo voy a hablar un poquito de lo relacionado con la neuroprotección, ¿no? Estamos en la campaña de intentar concienciar que el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces voy a explicar por qué es neurodegenerativa y lo poco que se trató en el Congreso, puesto que es un Congreso fundamentalmente quirúrgico. Yo diría que se habló de cirugía y de tratamientos pues un 95% o más. Entonces, de ese otro 5% que no era realmente quirúrgico, pues les voy a comentar. Entonces, uno de los glaucomas más frecuentes es el que cursa con aumento de la presión intraocular y por eso el vigilar que la presión intraocular es normal es importante. Y la presión intraocular es causada porque dentro del ojo, por detrás del cristalino, hay unas células que van secretando líquido que pasa a la cámara anterior y ese líquido pues hace bien al ojo, baña todas las células y son las responsables de oxigenarlo. Pero
hay una circulación continua. Ese líquido luego se tiene que evacuar y se va a través del sistema sanguíneo, de las venas epiesclerales al torrente sanguíneo. Entonces está continuamente produciéndose y liberándose. Entonces, cuando se secreta más líquido de la cuenta o cuando no se produce una evacuación adecuada, es cuando aumenta la presión intraocular, y esa presión intraocular presiona sobre la parte de atrás del ojo, que es la retina, y la retina es una prolongación del cerebro, del sistema nervioso. En la parte de atrás de la retina hay una serie de neuronas diferentes, unas son fotorreceptoras que captan la luz y hay otras que son las que conducen el mensaje desde el ojo hasta el cerebro. Esas neuronas que conducen el mensaje se llaman neuronas ganglionares de la retina. Como las llamamos células ganglionares de la retina normalmente, yo creo que ahí está la equivocación, que mucha gente piensa que, bueno, que son células, pero son neuronas. Y esas son las que van muriendo cuando hay un aumento de la presión intraocular. Son las principalmente afectadas. Entonces, puesto que se mueren las neuronas, hay una degeneración de las neuronas, por eso se llama enfermedad neurodegenerativa. Pero no todas se mueren a la vez, no todas desaparecen a la vez, no todas dejan de funcionar a la vez, sino que unas van antes, otras van después, y ese es el kit de la cuestión, porque unas van antes y otras después. Entonces, cuando alguien va al oftalmólogo a revisarse la vista y le mide la tensión intraocular, con un sistema que puede ser variables dependiendo de la clínica, pero bueno, te detectan que la tensión intraocular está alta, te miran el fondo de ojo, es decir, para ver la retina, eso que estamos hablando que conduce el mensaje entre el ojo y el cerebro. Entonces los oftalmólogos tienen un criterio por el color y la excavación, ya intuyen que puede haber un problema ahí y para eso, para comprobarlo, hacen pruebas funcionales, es decir, la campimetría, que es que te van poniendo puntitos en el campo visual y tú tienes que decir si lo ves o no, y con esa campimetría construyen una especie de mapa de cómo está tu visión. Y así, eso es una prueba objetiva que te permite ver cómo ves y si avanza o no el glaucoma. Pues bien, una vez que te diagnostican el glaucoma, pues el primer tratamiento es intentar bajar la tensión cuando es un glaucoma hipertensivo, porque hay otros tipos de glaucoma, pero hay distintos tipos de fármacos. Y diría que aquí está un poco el kit de la cuestión actual, es decir, hay una monoterapia, doble terapia. Entonces, normalmente estos fármacos lo que hacen es unos que no se sintetice tanto líquido y otros que se facilite la evacuación de ese líquido o que actúen en ambos lugares, en la síntesis y en la evacuación. Quizás en distintos fármacos hipotensores, en este congreso, bueno, pues siempre hay avances en cómo mejorar estas gotas, pues porque sean más eficientes, que te protejan la córnea, no te dañen, no te la irriten, que sean la combinación de los dos fármacos en la misma gota, que haya que darse menos gotas, que protejan la córnea, pues por ejemplo, porque tengan menos conservantes. Es decir, aquí hay el kit de las farmas en el mundo. La verdad es que avanzan mucho en distintos tipos de fármacos. Si no se responde al tratamiento con gotas, pues la siguiente estrategia es que hacen unos agujeritos en el canal de evacuación para que salga el líquido y no te aumente la presión intraocular. Pues el láser, lo que se denomina láser, que en realidad es hacer esos agujeritos. Quizás en los últimos años, desde mi punto de vista, uno de los mayores avances también es en distintos dispositivos que colocan quirúrgicamente en el canal de evacuación para que el líquido salga del ojo y dirigido todo a bajar la presión intraocular. Si eso no funciona, pues pasan a otras estrategias, que es como abrir una ventanita en la parte de atrás, o sea, en la parte lateral del ojo, para que se pueda evacuar se pueda filtrar ese líquido. Y aquí hay distintas técnicas, cada cirujano tiene su técnica, esto se llama trabeculectomía. Y yo diría que en este año yo he visto un gran avance en
dispositivos que en lugar de hacer esta ventanita, pues ponen dispositivos como si fueran túneles hacia el exterior para el drenaje, es decir, cirugía hacia disminuir la presión dentro del ojo o facilitar la ampolla o dispositivos que succionan, si no funcionan los casos anteriores, succionan el líquido hacia el exterior. Bueno, básicamente esto, o sea, qué métodos quirúrgicos emplear, cómo realizarlos, cómo es la mejor estrategia y sobre todo he de decir que a mí me impresiona mucho en estos congresos clínicos la puesta en común entre los distintos especialistas de pues, posibles problemas que han tenido durante ese año, porque como es un congreso anual, pues plantean cómo solucionaron las dificultades. Normalmente ponen vídeos en los que dicen, pues mira, yo tuve este problema con este paciente y lo solucionamos de esta forma o de la otra. Es decir, hay una puesta en común que a mí me impresiona porque en el mundo de la investigación no contamos nuestros fallos, solo contamos nuestros éxitos. Entonces yo creo que es muy importante contar los fallos porque es una forma de evitar que otros lo tengan. Además, este congreso es muy educativo, o sea, realmente a los nuevos residentes y cirujanos, la verdad es que es una formación tremenda porque aprenden muchísimo y ven muchas experiencias, ¿no? Entonces, fundamentalmente, como dije, el 95% del congreso es quirúrgico, ¿no? Y luego yo destacaría a mí personalmente, tres sesiones, mesas que me gustaron mucho. Una fue la organizada por la doctora Elena Millá de Barcelona y Carlos Lázaro, el doctor Carlos Lázaro de Toledo. Y bueno, aquí pues me puede que fue quizás la más básica, en la que se trató más la investigación básica. Tuve el privilegio de que me invitaran a participar y se titulaba Las tres ómicas en el día a día del glaucoma. Y les comento muy brevemente, se centraba en ver qué técnicas de investigación se utilizan. La genómica, habló la doctora Millay y les ha contado ahora también un resumen, ¿no?, de cómo se busca o cómo se identifican los genes en los pacientes, qué tecnología se utiliza y la ventaja que tiene el genotipado. Esta mesa consiste en que hay una persona que plantea cómo se hacen las cosas en el laboratorio, es decir, el tipo de investigación en laboratorio, se llaman básicos y clínicos, y luego el clínico cómo lo aplica. Bueno, pues aquí han tenido el ejemplo de la doctora Millá, que cuenta cómo la genética es importante, el estudio genético para diagnosticar en pacientes. Luego la siguiente pareja éramos el doctor Lázaro y quien les habla, que hablábamos de la proteómica, cómo analizar qué proteínas están en los líquidos, bien del humor acuoso, bien de la lágrima, o en lo que secretan las neuronas, cómo eso nos puede ayudar al diagnóstico y al tratamiento del glaucoma. Y luego la doctora Pinazo de Valencia enfocó ya la metabolómica, es decir, los metabolitos que se secretan también en los fluidos, la importancia que tiene en el diagnóstico y tratamiento del glaucoma. Diría que una de las conferencias también que me impactó mucho fue la de la actualización sobre la PIO 24 horas, lecciones que se pueden aprender y los enfoques médicos. Esta conferencia la dio un profesor de Lausanne, Kau Mansouri, no lo sé pronunciar muy bien, pero fue impresionante porque técnicamente comentó y mostró con vídeos cómo hay dispositivos que permiten medir la tensión continuamente. Algunos de ellos, desde mi punto de vista, un poco impresionantes porque eran convertirse en un cyborg. Metían, por ejemplo, dentro del ojo el dispositivo técnico, o sea, un chip que te va midiendo continuamente la presión. O en cirugías donde el detector de la presión se
se mete. De tal forma que se ha visto que hay momentos del día, creo recordar que a las 4 de la madrugada, cuando la presión intraocular aumenta. Lo que le preguntó el doctor Muñoz Negrete es efectivamente el kit de la cuestión, es decir, después de haber hecho todas estas mediciones tan exhaustivas, ¿a qué conclusión llegamos en cuanto al tratamiento? O sea, porque lo ideal es que en un momento determinado, pues por ejemplo, te digan posturalmente a esa hora de la noche, pues a lo mejor te sube la tensión por esto, por lo otro. No habían hecho el análisis de la relación entre esos aumentos de la presión intraocular, o sea, de esas medidas con la terapia, pero están en camino. Es decir, que claro, como se puede imaginar, no hay tantas personas que tengan ese dispositivo implantado dentro del ojo. Está claro que habrán pasado todos los requerimientos sanitarios y de permisos, pero bueno, me parecía así un poco impactante. Y luego la monografía de la SEG, hubo el aplauso masivo de los 600 participantes a la doctora Esperanza Gutiérrez del 12 de octubre, que presentó un libro sobre los dispositivos de drenaje y, y la verdad es que se mostró un cariño increíble hacia esta especialista en estos dispositivos. Entonces ha editado un libro y hay vídeos eh, que demuestran cómo los distintos tratamientos de drenaje en el ojo. Entonces, para mí estas tres cosas me impresionaron mucho. Luego hay un aspecto en el Congreso que se denominan los simposiums, que están patrocinados por las farmas. Entonces invitan a una serie de especialistas que, bueno, comentan las novedades farmacológicas desde su experiencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que decía, que se centran más en los tratamientos bien hipotensores, por ejemplo, en una de las farmas, Santen, pues habló de unos inhibidores que se denominan Roquinasa, entonces como que aumentan la evacuación, es decir, que optimizan la evacuación del humor acuoso. Entonces, bueno, pues parece que es un tratamiento, no sé. Esto, como no soy clínica, no puedo decir la experiencia que tiene el doctor Negrete, probablemente no sé si han probado ya estas terapias. Entonces, lo que es importante es que aquí se plantean todas las novedades. Otra farma, Omicron, puso en el debate la neuroprotección y como se pueden imaginar, a mí me interesó mucho. Digo, hay un tratamiento neuroprotector, la citicolina. La verdad es que me vine con todos los artículos que había en el Congreso y que me ofreció esta farma para leerme, para ver qué evidencias hay. Y después de leerlos es un poco poco satisfactorio todavía las evidencias, ¿no? Porque hay evidencias pero no concluyentes, ¿no? Y leyendo un artículo del Progress in Retinal Eye Research, que es la revista de mayor impacto en oftalmología, vimos que la citicolina, o sea, dice que no hay suficientes ensayos, aunque el doctor Quigley, que es una eminencia en Estados Unidos, dice que se podrían hacer, pero les voy a contar por qué hay pocos ensayos para comprobar que hay un tratamiento neuroprotector. Acompañando a esto, o sea, la citicolina aparece en los textos como que es también un tratamiento para Alzheimer, Parkinson. Y bueno, esta mañana llamé a los neurólogos del Hospital de Cruces, amigos, y les dije, por favor, decidme que si estáis utilizando la citicolina, que tienen más experiencia, que sus pacientes son más homogéneos. Y desgraciadamente me dijo que sí, que la habían empleado durante mucho tiempo a muchos pacientes, pero que no habían visto un efecto relevante en el caso del Alzheimer. ¿Y cuáles son las dificultades para no tener una conclusión de que hay algún fármaco que es neuroprotector? Pues las fundamentales son que el glaucoma es una patología muy diferente, varía mucho de persona a persona. O sea, la tensión intraocular de un paciente no es la misma que la otra, ni la evolución, ni el estadio en el que se detecta al paciente. Entonces, cuando haces un ensayo clínico para probar la eficiencia de un fármaco, necesitas una población más o menos homogénea. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio sí que tenemos poblaciones homogéneas. Operamos a las ratas, todas a la vez, con la misma tensión, ponemos el tratamiento y vemos el efecto o no, pero tenemos una población muy concreta. Eso, desgraciadamente, en los humanos es complejo y más en el glaucoma, que hay tanta variabilidad de unos a otros. Luego, otro de los problemas es que
problema y a la vez ventaja, ¿no? Que la progresión del glaucoma es muy lenta, afortunadamente. Entonces, para valorar que el fármaco tiene un efecto positivo necesitas muchísimo tiempo para ver si realmente los pacientes que lo están tomando se ralentiza aún más el avance, es decir, es complejo. Aunque dice el doctor Quigley, probablemente en ensayos multicéntricos, para que una cosa sea evidente, se necesitan muchísimos pacientes. Y claro, esos muchísimos pacientes, intentar hacer grupos que sean más o menos con la misma patología y luego ponerles el tratamiento, que cumplan el cumplimiento del tratamiento. Y luego también otra complejidad de la neuroprotección es que este fármaco participa también en la función cerebral. Entonces, una de las cosas que se critica mayor en los ensayos previos que ha habido, que aparte de tener pocas personas en el ensayo, es que no se les preguntaba el efecto el valor eficiente del estado, es decir, cómo se siente usted, nota que mejora o no nota que mejora. Entonces, bueno, lamentablemente he de decir que a pesar de que salía este fármaco neuroprotector esperanzador, yo creo que todavía no hay evidencias, son insuficientes para poder decir que hay un fármaco que hace que las neuronas no se mueran en glaucoma. Lamento decirlo, pero bueno, están ahí. Una cosa positiva es que se está ensayando y se está intentando ver si se consigue algo neuroprotector. Otra farma también presentaba la coenzima Q10, pero bueno, esta coenzima Q10 sale casi como continuamente como algo positivo, casi como complemento alimenticio. Y bueno, al final yo, después de toda la sesión de neuroprotección y de escuchar a la doctora Pinazo, una de las conclusiones es que es importante tener una alimentación equilibrada para cualquier patología, pero para el sistema visual, pues sí, hacer ejercicio físico moderado. Y yo creo que el estado de ánimo, que también salió a colación en varios momentos de los ensayos clínicos, como un estado de ánimo positivo y una salud mental hace que uno tenga incluso un mejor ánimo y una percepción visual mejor. O sea, es una cosa impresionante los ensayos que mostraban en los que se les daba placebo al paciente o no, y incluso con placebo la gente mejoraba porque el estado es, bueno, me están tratando al menos. Entonces, esto diría yo que ha sido un poco el resumen del Congreso mm, desde el punto de vista no quirúrgico. Y bueno, no sé si comentarles, porque ya ha pasado, he superado mi tiempo, es que, bueno, nosotros seguimos en el laboratorio, como les comenté en la sesión anterior, seguimos trabajando en intentar identificar las sustancias que secretan las células de Miller, son las células que acompañan a las neuronas y que sabemos que son neuroprotectoras, que hemos comprobado durante mucho tiempo que secretan factores neuroprotectores. En los últimos 2 años lo que hemos comprobado es que esas células de Miller en la periferia, que funcionan como detectores de la presión, se afectan más, y pensamos que esa afectación tan periférica puede causar la muerte de las vecinas, de las neuronas vecinas, es decir, que es muy importante ver cuál es el efecto de la presión sobre estas células, y que en el laboratorio hemos desarrollado un sistema por el cual cultivamos las células, trabajamos fundamentalmente con retinas de cerdo, no tenemos que matar al animal, sino que vamos al matadero, recogemos los ojos de los cerdos, que se parecen mucho a los humanos, cultivamos las neuronas junto con estas células acompañantes, y en estos cultivos las sometemos a presión en una cámara, o sea que vamos a mimetizar un poco lo que sucedería en el ojo. Efectivamente vemos que las células de la periferia se mueren antes, con lo cual esto rememora un poco lo que sucede en el glaucoma. En la periferia hay más sensibilidad, y que extraemos las sustancias que secretan esas células
primero las analizamos masivamente. Tenemos que mover con muchísimos datos, son más de 1.500 proteínas que nos salen que son secretadas, unas buenas y otras malas, buenas en el sentido de que favorecen la supervivencia de las neuronas y otras malas, y ahora las estamos cuantificando, identificando para ver qué sustancia es, y lo siguiente será ver en qué mecanismo funciona esa sustancia buena. Y claro, el ideal sería tratar a la retina desde dentro, es decir, intentar modificar que esos sensores de presión dentro de la retina, que son las células de Miller, poder, por ejemplo, bloquear lo que hace que secreten sustancias malas para que secreten sustancias buenas. Ese es nuestro sueño. En realidad sería poder tratar la retina desde dentro, no tener que utilizar fármacos, sino bloquear la secreción de sustancias malas para neuroproteger a la retina. Hemos publicado el artículo en una revista que se llama The Conversation, pero es en español, aunque el título es en inglés, y fue un poco sensacionalista el editor en poner el descubrimiento del posible motivo por el que el glaucoma no se detecta en etapas iniciales. Bueno, no estábamos muy de acuerdo con ese título que no fue puesto por nosotros, pero en realidad ahí contamos lo que les he comentado ahora de la periferia de la retina como un sitio más sensible. Y luego para aquellas personas que ya no tienen células ganglionares que funcionen, que el sistema visual prácticamente esté muy deteriorado, me gustaría dar ánimo y contarles que hay un consorcio internacional dirigido por grupos de las universidades de Stanford, Harvard, en Estados Unidos, y se denomina Prestore, y es un consorcio que aúna investigadores de todo el mundo, donde estamos trabajando en 5 puntos diferentes para concentrarnos en el avance. Y es para intentar generar nuevas células ganglionares que se puedan conectar con el cerebro y que puedan volver a funcionar. Es un reto difícil, pero también pienso que un reto difícil era llegar a Marte, hacer una foto y que nos llegara a la Tierra. Y eso se ha conseguido. Y eso se ha conseguido porque se ha puesto mucho dinero, mucha energía y se han unado fuerzas. Entonces yo creo que eso se puede conseguir y en ello estamos. Entonces, por una parte hay grupos que están intentando que estas células de Miller que les he comentado antes, que secretan factores, en los peces, si a un pez le haces un daño en la retina, le cortas la retina, esas células se transforman en células ganglionares, regeneran y conectan. Es decir, eso en la naturaleza ya sucede en los peces. Ahora, en los mamíferos perdimos esa capacidad, desgraciadamente. Lo que estamos intentando con terapia génica, y hay varios grupos, uno de los miembros de mi equipo, Sandra Pereiro, está intentando hacer esto, es hacer que esas células de Miller se conviertan otra vez en células ganglionares y se conecten. Claro, hay grupo que trabaja en la retina en intentar generar esas células. Hay otros grupos que están tratando que esas células que se vuelven a generar se conecten por arriba y por abajo, es decir, que se entiendan dentro de la retina con los fotorreceptores, etc. Otro grupo que está tratando de que los axones, el nervio óptico, se forme sobre el antiguo nervio óptico que no es funcional. Es decir, ¿cómo hacemos que los axones se dirijan hacia la zona adecuada? Y luego hay otro grupo que está en la conectividad dentro del cerebro, porque esos axones que llegan del ojo tienen que conectarse con la parte correcta del cerebro. Yo les voy a decir, en un mes me voy al Centro de Reparación del Cerebro en Cambridge, el Brain Report Center, y allí el grupo de Andras Lakatos, el doctor Andras Lakatos, que es neurólogo, ha conseguido desde células STEM generar minicerebros de corteza visual. Es decir, ha conseguido hacer corteza visual de humanos en placas. Tardan meses en generar esas cortezas y bueno, ha publicado varios artículos en Nature en los que ha comprobado que las neuronas en esa placa se colocan de la forma adecuada, expresan las sustancias que expresan en el cerebro, es decir, que la memoria celular se mantiene. Yo en estos meses lo que voy a intentar es ver
si a esa corteza humana, pero en la placa Petri, pueden conectarse otras neuronas que vengan, pues, por ejemplo, del colículo superior, de la etapa anterior. En el cerebro hay varias conexiones, entonces vamos a intentar hacer eso. Con esto quiero decir que no se ha tirado la toalla para quienes no tengan células ganglionares activas, que estamos trabajando en ello, que se está poniendo la energía y que yo creo que la solución está en la investigación, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Y que el convencimiento de que el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa, la prueba es que estos grupos de investigación están ligados directamente con el sistema nervioso. Bueno, me he alargado un poquito más de la cuenta. Entonces, pues nada, estoy abierta si hay alguna pregunta o que el doctor Muñoz Negrete continúe como Yo quiera. quiero decirte, Elena, que sin duda lo vas a conseguir. Ya me gustaría a mí. Sin duda. Eso Sin duda. sería el sentido de mi vida, el Sin llegar duda, a por lo menos que acercarme un porque poco. nos das mucho querer es poder, ¿no? Como nos se das dice. mucho Sí, sí. sentido a la gente que estamos en la situación que tú has descrito. Nos da Pero yo mucho creo que es sentido. muy importante pensar que es que hay mucha energía puesta en esto, ¿eh? Hay muchos grupos de investigación trabajando en ello. Lo que pasa es que es cierto que es complejo el problema, pero yo también pienso que complejo, como digo, era Pero llegar a Marte y se ha llegado. nadie dijo que fuera fácil. Eso es. Pero bueno, challenging, Eso es un reto. Enhorabuena. eso es. Doctora Vecino, sí, Sí. Sí, Gabriel Pulido, sí. sí. Eh, yo quería preguntarle, porque precisamente a propósito de esta última parte de su exposición, investigaciones futuras, yo tengo diagnosticado glaucoma pues desde hace unos 15 años aproximadamente, ¿no? Entonces, todavía conservo células ganglionares, pero claro, ya te preocupas por esto, intentas informarte de cómo está la situación. Siempre te dicen que esto es una enfermedad que no tiene marcha atrás y que ya me lo decía a mí el doctor Cortés, que era el anterior jefe de servicio del Hospital Gregorio Marañón y director del Instituto Oftálmico de Madrid, que la única solución aquí era la terapia génica para la regeneración del nervio óptico. Y yo recuerdo que ya hace pues aproximadamente 8 años yo leía que en Boston, en el Hospital Oftalmológico Infantil, había un tal doctor Zhu, me parece que no sé si era chino o era japonés, con otra doctora italiana, habían hecho investigaciones, habían realizado experimentos, investigaciones con ratones que daban como resultado que inyectándoles un determinado virus en el ojo, su nervio óptico se regeneraba. Y esto era hace 8 años. Lo que yo veo es que estos últimos 8 años, por lo menos mi percepción es que no se ha avanzado mucho, ni siquiera hemos pasado una fase de ensayo clínico en humanos, de algún tipo de ensayos clínicos relacionados con esta cuestión. Eso por una parte, aunque oyéndolo a usted, la verdad es que me insufla bastante optimismo y bueno, estamos atentos a la acción. Eso por una parte. Sí. Y lo otro que le quería preguntar es, ¿la inteligencia tiene algún tipo de aplicación al glaucoma en estos momentos? Bueno, Sí. en cuanto a investigaciones en el nervio óptico, hay muchos grupos que están intentando con distintas estrategias ver cómo regenerar el nervio óptico. Y efectivamente es un problema complejo.
pero el que se pueda llegar a avanzar en la regeneración hasta el quiasma óptico, por ejemplo, que ya se ha conseguido pasar el quiasma óptico, eh, el- lo que comentaba antes, desde que hacemos unas pruebas y vemos que hay una cosa positiva hasta que se llega a ensayar en humanos, tienen que pasar mm, pruebas de seguridad. Es decir, el que avance unos ciertos centímetros la regeneración no significa que esa regeneración sea funcional. Si, lo que sí que está claro es que en el momento que haya una evidencia, tiene que pasar al menos por dos animales superiores, o sea, por cerdo, conejo, eh, para probar que eso es eficiente y no es peligroso. En estos momentos diría, no que la cosa vaya lenta, es que la investigación es algo que lleva mucho tiempo. A mí me admiran y me dan un poco de envidia los clínicos que tienen un problema con su paciente, lo operan y ven el efecto inmediato. Nosotros, para ver que las células de Miller secretan factores positivos y negativos, llevamos 5 años trabajando como 3 personas. Y he de decir que no a tiempo completo porque tenemos que combinar con otras actividades. Entonces, se avanza poco, es que hay poca inversión en investigación. Entonces vamos a trompicones, la mitad del tiempo nos la pasamos pidiendo dinero, justificando el dinero, la gente que se forma luego no la puedes mantener y entonces vuelves otra vez al origen del asunto. Es decir, el tiempo efectivo es poco y yo creo que cuando hay un problema y se intenta resolver, yo he puesto siempre el ejemplo de las vacunas, o sea, se pone todo el dinero, toda la energía y se resuelve el problema. Entonces, si estamos, es cierto que hay muchos Sí. problemas sanitarios, o sea, es que tenemos el cáncer y tenemos muchísimas cosas a las que abordar y los que están afectados de cáncer dicen, por favor, que se investigue en cáncer, o sea, que eso es cierto también. Pero bueno, la cultura, Ya, la ya. cultura de la investigación es poca y se debería de utilizar más inversión en investigación para curarlo. Bueno, igual nos da un viento y en un momento determinado invertimos más en investigación que en guerras y entonces resolvemos los problemas. Pero Sí, bueno, bueno, yo quería comentar porque realmente investigar un fármaco pues es complejo, pero digamos que tiene más facilidad. Pero es que lo que estamos hablando es de regeneración nerviosa. Esto es muy complejo. La única vía de lo que ha comentado pues podría ser a través de células madre, con inyección de células madre, con implantes de células madre, pero bueno, pues tiene bastante complejidad y un recorrido muy largo. Lo que ha comentado de la genética de vectores virales, los vectores virales los que se están utilizando en algunas enfermedades neurológicas, como la neuropatía óptica hereditaria de Leber, para introducir pues el gen deficitario y que pueda de alguna manera ayudar a que esas neuronas funcionen mejor. Pero en la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que ya hay un tratamiento intravítreo de un gen que se transmite a través de un adenovirus, lo que se logra es una regeneración muy limitada, ¿eh? Es decir, que, bueno, vamos a ser también un poco realistas. Yo, Elena la veo muy optimista y se le agradece, pero hay que ser también un poco realistas, ¿no? Y bueno, los resultados no van a ser muy a corto plazo y los resultados pues también van a tener sus limitaciones por el momento. Pero bueno, ¿sabes, Paco? también hay muchos momentos que de repente algo pues evoluciona muy rápidamente en la ciencia y podría suceder, ¿no? Pero yo lo veo un poquito a Fíjate, corto Paco, plazo. en el año 2004, Fundaluce y la ONCE nos premió y financió el proyecto de investigación junto con el doctor Gustavo Aguirre de Filadelfia para desarrollar esa terapia génica que ahora es Luxurna, el gen del RP65. Entonces, yo hace 20 años estaba analizando los ojos de los perros para ver si el virus había entrado o no en el epitelio pigmentario y si los perros, hace 20 años. Y hoy hay 4 hospitales en toda España que están tratando en el cruce, Bueno, digo, en pues el hospital Te quiero decir que 20 años es mucho tiempo, pero bueno, sí, ahí sí, pero que hay estamos. que ser realistas. El tratamiento que Sí. tienen no era Lusturna, es otro que se llama Lumevoq y es para la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Esta es por Pero de todas el formas, los amaurosis resultados pues congénita de son Leber.
son resultados limitados y tampoco los pacientes con retinosis pigmentaria pues van a llegar a tener una visión normal. Ellos pasan de una ceguera total pues a poderse manejar en determinadas circunstancias. Es decir, que se pueden obtener unos resultados limitados que quizá también para muchos de los pacientes que nos están escuchando pues sea un avance muy grande. Pero que bueno, que todo esto pues va más lento de lo que nos gustaría, Sí, sí. pero que sí, lo que hay que tener esperanza es que de vez en cuando pues hay unos Un saltos muy salto. rápidos en los avances científicos. Como por ejemplo la inteligencia artificial, que era lo que Y, preguntaba. bueno, yo les pediría, es que, a ver, Elena ha hecho un resumen tan amplio del Congreso que si nos ponemos a debatir cada aspecto, podríamos estar hasta mañana. Y bueno, todo es muy fascinante, pero yo creo que si queremos ser prácticos, nos deberíamos limitar a unos temas y, por supuesto, cualquier otro tema de interés, que yo sé que tiene muchos, pues lo podemos ir abordando poco a poco, porque si no nos podemos diluir. La inteligencia artificial que está comentando, bueno, pues sí que es otro campo extraordinariamente amplio, pero bueno, quizá todavía también le falta bastante en algunos aspectos, pero bueno, está avanzando, está evolucionando mucho. Nosotros tenemos un grupo multicéntrico español que está estudiando diversas modalidades de diagnóstico, no solo de diagnóstico, sino también de valoración del pronóstico y de los resultados de determinadas cirugías. Es decir, es un campo extraordinariamente amplio y fascinante y que nos va a revolucionar, ¿no? Pero bueno, yo no soy el moderador, pero sí que... Doctor, en cualquier caso, ya que ha empezado, continúe. Sí, Con el tema de la inteligencia Muchas artificial. gracias. No, Con su intervención. Vale. Con su Pues si intervención, quieren, que era le la que le comento tocaba la ahora. intervención, aunque ya Elena, pues algún tema me lo ha pisado, porque es que ha hablado de todo el Congreso. Pero bueno, voy a ver si puedo compartir. Muy bien, ya ha salido, ya. Ya ha salido, Esta ¿no? vez ha Vale. salido automáticamente. Bueno, yo voy a ser muy concreto y muy práctico. Y como me gusta ser realista, pues voy a hablar de lo que vamos a tener en breve y de lo que casi seguro vamos a tener en breve. Es decir, que no son ilusiones de cosas que puedan surgir, que evidentemente también son interesantes, sino de novedades que vamos a tener ya, ¿no? Entonces, bueno, antes de hablar de las novedades, pues quería comentar que el domingo hicimos la carrera solidaria por el glaucoma, que yo creo que fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Participaron no solo runners ya expertos, sino también tuvimos la oportunidad de que participaran determinados pacientes. Y bueno, pues tanto el paciente glaucomatoso que ganó por, por el género masculino como la que ganó por el género femenino, pues eran pacientes completamente invidentes que iban acompañados pues por un corredor, pero eran invidentes, pero hicieron unas marcas extraordinarias. Vamos, yo no pude correr esta carrera, pero no les habría alcanzado. Entonces, fue muy emotivo. Tengo fotos de ellos, pero como no es esto va a ser público, pues no, he preferido no ponerlas, pero si ellos tienen interés, las fotos se las remitiremos porque me parece que es un recuerdo muy bonito de una jornada que fue muy especial y que yo creo que puede ayudar también a dar visibilidad a esta enfermedad. Y ya hablando concretamente de fármacos que van a surgir en el futuro, pues hay un fármaco que lo vamos a tener en el próximo mes o en los próximos 2 meses, antes del verano, seguro, que son los fármacos inhibidores de la ROS quinasa. Los fármacos inhibidores de la ROS quinasa, aunque no bajan la tensión una barbaridad, tienen una bajada de tensión similar al timolol, que todos conocen, pero es una bajada de tensión que no depende de la tensión intraocular. Casi todos los fármacos, cuanta más tensión intraocular, bajan más, pero en glaucoma normotensivo bajan muy poco. Estos, al no ser dependientes de la tensión intraocular, pues pueden ser efectivos incluso en glaucomas normotensivos. Son fármacos que quizá uno de los inconvenientes es que pueden producir hiperemia, que pueden producir enrojecimiento,
y a veces puede ser un enrojecimiento incluso mayor que con otros productos y a veces incluso pequeñas hemorragias de la conjuntiva, que bueno, que son alarmantes pero que no tienen tampoco importancia. Y luego aparte también producen unas pequeñas alteraciones en la córnea, pero son alteraciones transitorias que una vez que se cesa el tratamiento desaparecen y que no producen ningún tipo de deterioro permanente. Y bueno, pues de estos fármacos es el Netarsudil, es el que vamos a disponer recientemente. Llevan ya utilizándolo en Estados Unidos bastante tiempo y tiene un aspecto importante y es que actúa sobre el mecanismo por el cual se produce el glaucoma. El glaucoma es un daño en la malla trabecular y ese daño en la malla trabecular es el que impide la salida de humor acuoso. No tenemos ningún fármaco, salvo la pilocarpina, que ya no se usa de forma crónica, que consiga mejorar la salida por la vía trabecular, es decir, por el mecanismo fisiológico. Y luego aparte tiene otra acción, y es que dilata las venas epiesclerales. Estas son unas venas que están en la conjuntiva y que son las que limitan el que, aunque filtre el humor acuoso, pues pueda filtrar más de lo que nos gustaría. Entonces, al dilatarlas, pues permite que haya una mayor filtración. El fármaco se va a llamar en España Roclanda y no incluye solo el Netarsudil, sino que es una combinación de dos productos, del Latanoprost, que todos conocerán, como Salatán, como Monoprost, en fin, hay muchos productos con el mismo producto activo, y con el Netarsudil, con lo cual pues es una combinación fija y por tanto pues va a conseguir mejorar la salida de humor acuoso por la vía convencional, por la vía que no actúa ningún medicamento de los que disponemos, y además por la vía que actúa el Latanoprost. El Latanoprost actúa por la vía uveoescleral. Entonces, uniendo estas dos acciones, pues consigue un efecto hipotensor ocular muy potente. Se va a aplicar igual que el Salatán, igual que el Latanoprost, igual que las prostaglandinas, va a ser una aplicación por la noche, es decir, que no va a modificar nada para un paciente que esté utilizando el Latanoprost, lo único que al tener dos productos activos, pues le va a bajar más la tensión intraocular. Es que se me ha metido otra presentación que no era la que yo pretendía, pero bueno. Entonces, bueno, eso ya hablamos de una realidad. Este fármaco ya está aprobado, se lo ha aprobado a la Casa Santen y no está, va a estar disponible, ya digo, en muy breve plazo. No se ha empezado todavía a comercializar porque se le ha aprobado tan rápidamente que no tenían stock suficiente y ahora inicialmente nos van a proporcionar a los diferentes servicios un stock de fármacos de prueba para que algunos pacientes pues, puedan empezar a irlo utilizando y se puedan beneficiar de este fármaco tan potente. Por otro lado, hay otro fármaco que está comercializado en Estados Unidos, que no nos ha llegado, pero que es de suponer que va a llegar, pues no se sabe si este año, quizá más el año que viene, pero que acabará llegando y también se puede adquirir en Estados Unidos, que son los fármacos donadores del óxido nítrico. El óxido nítrico se ha visto que está disminuido en humor acuoso, la óxido nítrico sintetasa está disminuida también en la malla trabecular y estos productos también producen una facilidad de salida por la vía trabecular, dilatan la vía trabecular y favorecen que haya una salida por la misma vía que el Netarsudil que hemos comentado antes. Y también producen cierto grado de vasodilatación. Este fármaco también está unido a una prostaglandina, al Latanoprost. Y entonces se llama Latanoprost Bunoz. El nombre comercial en Estados Unidos es Bizulta y es un fármaco pues también que al tener dos productos activos pues también es más potente que el Latanoprost, más potente que el Salatán y aparte por ese efecto vasodilatador incluso mejora la perfusión del nervio óptico, es decir, que hace que el nervio óptico tenga más irrigación,
y ya saben todos bueno, que también el glaucoma puede tener un componente vascular y podría mejorar este componente vascular. Se puede adquirir en Estados Unidos, pero el precio es extraordinariamente caro. Yo tenía un paciente que decía que su hija era médico y trabajaba en Estados Unidos. Le dije que bueno, pues que si lo podía conseguir, pero la verdad que era tan extraordinariamente caro que me dijo que lo iba a meter en una caja fuerte y que no iba a seguir con él porque era absolutamente insostenible para una persona de nuestro medio. Está aprobado por la FDA desde el 2017 y bueno, llegará más tarde, más temprano. Y otro producto que también tiene que llegar, que llegará seguramente el año que viene, que ya habrán oído hablar mucho de él, es el Vimatopros de liberación retardada. El Vimatopros, el nombre comercial más conocido es el Lumigam. Se ha desarrollado un dispositivo que ya está aprobado también en Estados Unidos, que se inyecta en la cámara anterior del ojo y que proporciona pues una reducción de la tensión intraocular de una forma prolongada durante al menos 6 meses, ¿no? El problema por el cual no se ha comercializado todavía en España es porque en Estados Unidos se comercializó la dosificación más alta y esta pues tuvo cierta toxicidad sobre la córnea, cierta toxicidad endotelial. Y entonces solo se permite una inyección porque cuando se hacía inyección repetida es cuando había esa toxicidad corneal. Sin embargo, el que se va a probar en Europa es una dosis más baja y esta dosis se ha comprobado que no produce esta toxicidad corneal después de la inyección repetida. Y entonces lo que está intentando la casa comercial es que se apruebe el poder repetir la inyección una vez que deja de tener efecto, que es en torno a los 6-12 meses. Pero evidentemente pues es también un avance que va a ser muy interesante porque evitamos que los pacientes pues tengan que ponerse el tratamiento y aseguramos que el paciente pues tenga tratamiento todos los días y que no tengamos falta de reducción de tensión intraocular debido a que el paciente pues no cumple con el tratamiento. La eficacia pues es similar a la del Lumigan, a la del Vimatopros tópico, y lo que parece también muy interesante es que en algunos pacientes el efecto incluso se ha prolongado más de un año y ha llegado hasta casi 2 años, con lo cual pues puede ser pues muy, muy interesante y ya el paciente pues se puede olvidar al menos de este colirio y bueno, pues podría aplicarse otros más pues para incrementar el efecto. Como efecto adverso, pues muy pocos. Realmente iritis, cefalea, pero los efectos típicos que alguno de ustedes que esté utilizando el Lumigan o Vimatopros notarán, de enrojecimiento, de crecimiento de pestañas, de hundimiento del ojo por atrofia de la grasa orbitaria, esos efectos adversos no los tiene, porque al inyectarse de forma intraocular, pues no se producen. Sí que se puede producir el oscurecimiento del color del iris. Bueno, estará contraindicado pues, especialmente en pacientes con ángulo estrecho, pacientes que tengan una inflamación ocular activa. Y el último producto que también vamos a tener, ya digo que yo hoy solo quería hablar de los productos que vamos a disponer, con lo cual son ya prácticamente realidades, aunque algunas pues tardarán un poquito en llegar, es el Travoprost de liberación sostenida, que se llama iDose TR. Este es un poquito más complejo porque el Vimatopros simplemente se inyecta a través de una aguja en cámara anterior y se deja libre, pero este hay que clavarlo en la malla trabecular. Se clava en el área de salida del humor acuoso. Es parecido, habrán oído algunos de ustedes hablar de dispositivos MIX, dispositivos que son como un clic que se inyectan en el ángulo de la cámara anterior, pues esto es una modificación de ellos, pero que va cargada de Travoprost. Travoprost, que el nombre comercial clásico era el Travatan, y va liberando también de forma prolongada Travatan, con lo cual pues el paciente no tiene tampoco que aplicarse este tratamiento. Ha sido aprobado por la FDA en diciembre del 2023 y bueno, pues esperamos que sea aprobado próximamente para uso en España. Consigue una reducción pues como mínimo equivalente a timolol y en algunos estudios pues incluso mayor, incluso similar a la del Travoprost
tópico y el efecto, pues no se sabe todavía cuánto dura. Hay estudios que dicen que como mínimo dura 9, 12 meses, pero en algunos estudios se ha visto que incluso una sola inyección pues puede durar hasta 36 meses. Y de todas formas, cuando deja de hacer efecto, pues se puede volver a inyectar en otra localización otro dispositivo como este, que es muy pequeño. Aquí es que en la imagen pues no se ve, pero se ve que tiene un tamaño mínimo. El problema pues va a ser el coste. El coste actualmente en Estados Unidos es de $14.000 cada inyección. Espero que en España pues tengamos unos precios más razonables y que puedan ser reembolsados, ¿no? Pero bueno, pues es otra alternativa que tenemos bueno, que va a estar disponible. Ya digo que al aprobarla la FDA en diciembre del año pasado, pues espero que no tardemos mucho en disponer de él. Y no quería comentarles nada más. Hay muchísimos productos que están en investigación. De ellos, pues una minoría acabarán siendo comercializados, la mayoría acabarán no siendo comercializados y por tanto, pues me ha parecido más interesante hablarles de lo que realmente tenemos y algunos, pues ya ven que es que lo vamos a tener incluso antes del verano. Pues esto es lo que les quería comentar sobre avances de tratamiento médico, muy resumidamente. Y cualquier pregunta que tengan, pues de este tema o de otro, dentro del tiempo razonable que tengamos para esta sesión, pues encantado de contestarla. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. Sí. ¿Alguno de estos fármacos puede sustituir al conocido Edomox? Al conocido Edemox. No hay ninguno que se esté desarrollando para inyección intraocular. El que sustituye al Edemox es, ya saben, la brinzolamida o dorzolamida, pero reduce la tensión mucho menos que el Edemox. Se aplica a nivel tópico y no tiene tanta efectividad como el Ya. Edemox. Sustituirlo, pues, hombre, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Roclanda va a bajar bastante la tensión intraocular, pues es probable que en algunos pacientes con el Roclanda pues no sea necesario, con el Roclanda y a lo mejor la dorzolamida tópica, pues no sea necesario el Edemox. Es decir, cuantos más fármacos tengamos de mecanismos de acción diferentes, pues más posibilidades tendremos de que puedan sustituir al Claro, Edemox. pero hoy por hoy no, ¿verdad? Bueno, de la misma familia que le demos solo tenemos la dorzolamida, pero baja muchísimo, dorzolamida y brinzolamida, pero bajan muchísimo menos, con lo cual, pues si un paciente necesita Edemox, pues no es suficiente. Vale, gracias. Muy bien, ¿más preguntas? Sí, yo, Paula, de A ver, Galicia. adelante. Bueno, buenas noches. Buenas Eh, noches. Mi pregunta es, a ver si me expreso con claridad. Si la perspectiva, bueno, la línea de investigación neurodegenerativa del glaucoma, esto de neurodegenerativo, yo es que soy muy de letras y no Sí. lo entiendo del todo bien. ¿Qué se trata? La neurodegeneración, que es algo así como autoinmune o es una consecuencia a largo plazo de la lesión de las células ganglionares. Yo tengo un glaucoma congénito, ¿no? Por ejemplo, esa lesión que se produjo pues, en ese momento, el efecto a largo plazo, incrementado con el envejecimiento neuronal y todo eso. Quiere decir, es un efecto de una lesión, no es autoinmune, es un efecto a largo plazo de una lesión, puede ser. A ver, es que neurodegeneración puede tener muchas causas. Una causa pues, puede ser evidentemente autoinmune, ¿no? Neurodegeneración es simplemente que hay una degeneración de células nerviosas, por la causa que sea. La causa puede ser traumática, puede ser por falta de vascularización, puede ser por degeneración por la edad, es decir, puede tener múltiples causas, no hay una causa única. Pero evidentemente el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa. Las células ganglionares de la retina pues son axones modificados que pasan por el nervio óptico, quiasma óptico y llegan al tubérculo cuadrigémino superior, es decir, que tienen un recorrido nervioso, es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, el interés por el cual pues AGAP pues, quiere luchar porque consideren a esta enfermedad como una enfermedad
neurodegenerativa es por lo que ha comentado la doctora Vecino. Actualmente los fondos para investigación van para enfermedades que están de moda. Hay muchos fondos pues, para esclerosis múltiple, se habla mucho de la esclerosis lateral amiotrófica, se habla mucho del Parkinson, se habla mucho de determinadas demencias, y el glaucoma, que es muy frecuente y que también es una enfermedad neurodegenerativa, pues se habla menos y además pues se dan menos fondos. Y de hecho en la estrategia del Sistema Nacional de Salud de Enfermedades Neurodegenerativas el glaucoma no entra, cuando realmente sí que debería cumplir los criterios. También me parece que es una lucha importante que se debe realizar y porque puede conseguir que haya más fondos para investigación y que en las próximas convocatorias de investigación pues se dé también una cierta prioridad, porque ahora mismo las enfermedades oftalmológicas no son una prioridad de los proyectos de investigación y nos cuesta mucho trabajo el conseguir fondos públicos pues para nuestras investigaciones. Y como ha dicho la doctora Vecino, pues es esencial. Y si no hay dinero, pues difícilmente podemos llegar lejos. Sí, sí. Bueno, yo estoy contentísima de que se haya abierto esa línea de investigación y desde luego lo reivindico, vamos, con mucho compromiso también personal. Sí, sí. Muy bien. Gracias, doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy José Miguel de Talavera y quería comentar aquí un caso que he conocido recientemente. Es una persona que tiene glaucoma y está tomando un suplemento que es un precursor del glutatión. Ujú. Y esta persona tenía la presión ocular alta, por lo que tenía un tratamiento con colirio, y dice que su mujer es doctora de medicina primaria y entonces probó y resulta que con este suplemento precursor de glutatión dice que ya no necesita el medicamento, que ya no necesita el colirio y se mira la tensión ocular frecuentemente y ya no ha necesitado, entonces ya no ha necesitado los colirios habituales. Entonces quería preguntar a los doctores si tienen conocimiento de algo relacionado con este tema. A mí miedo me da lo que acaba de decir, ¿eh? Miedo me da porque no sé quién estará tratando a este paciente, ¿no? Eh, bueno, evidentemente hay muchas sustancias, algunas las ha comentado la profesora Vecino, que pueden de alguna manera ayudar a que las estructuras nerviosas funcionen mejor, pero en el glaucoma concretamente, si no se ataca la causa y si él tenía la tensión intraocular alta, con el glutatión no va a bajar la tensión intraocular. Y entonces los daños que le produzca la tensión intraocular pues los irá viendo a largo plazo. Entonces, bueno, Claro, pero es que a dice que mí... incluso no solamente la presión lo tiene en niveles normales, sino que además cuando le han hecho las mediciones de OCT o de retina, pues que el oftalmólogo se ha quedado un poquito sorprendido porque incluso le ha mejorado esos Bueno, indicadores. pues sinceramente no me lo creo y no se lo crea y no se lo crean la mayoría, ¿eh? Porque además la OCT, una vez que la OCT ha disminuido la capa de fibras nerviosas, eso no aumenta jamás, ¿eh? Jamás. Eso no puede aumentar, es decir, que eso no puede ser cierto. De hecho, la enfermedad que he comentado antes, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que sí que hemos observado con las inyecciones intravítreas de ese producto genético, que se ha observado que el paciente mejoraba de agudeza visual, mejoraba también de campo visual, la OCT no mejoraba, es decir, que el daño estructural de la retina no mejora, es imposible. Entonces, bueno, no se lo crea, y probablemente pues, no ha sido bien estudiado o algún déficit hay, ¿no? Pero no me gustaría que se quedara este mensaje, sino justo el contrario, ser muy escépticos. Yo se lo pregunté Suplementos, fenomenal que se tomen, pero el tratamiento convencional que no lo deje nadie porque a la larga pues, va a tener su efecto detrimental, ¿no? Sí, es lo mismo que me comentó a mí el oftalmólogo cuando se lo dije, que bueno, que podía ser que la tensión que fuese
porque lo de la tensión podía creerlo, pero que lo de mejoras en los otros medidores de retina o de OCT, que no, que Eso es eso ya imposible. lo... Claro. Yo tengo una pregunta. Sí. Padezco glaucoma y soy tratada solamente con gotas. Me tomo 2 gotas, pongo 2 gotas por la mañana, el Simbrinza y el Cusimolol, y por la noche el Ganfor y el Simbrinza. Pero Ujú. el ojo izquierdo, la tensión está alta. Por la noche llega hasta 39, 35 grados, 35 de presión. Y el doctor, el oftalmólogo, me quiere operar y ponerme un dispositivo que se llama SEN. Ujú. Le pregunto qué experiencia sabe usted con esos dispositivos, porque dice que ya tengo que hacer cirugía. Bueno, en el Congreso se ha hablado mucho y bueno, pues es una de las opciones quirúrgicas. Entonces, en general lo que deben hacer, su caso evidentemente es quirúrgico, no tiene otra, y lo que debe hacer cada oftalmólogo pues es utilizar la técnica quirúrgica que se le dé mejor, con la que haya tenido más experiencia. Hay muchas técnicas quirúrgicas, pero también son muy dependientes del cirujano. Entonces, si él tiene experiencia con el Shen, por ejemplo, ha salido ahora pues un dispositivo que tiene un diámetro mayor y que baja más la tensión intraocular y bueno, pues en determinados casos pues es una opción que funciona muy bien, pero no solo el Shen, hay múltiples opciones quirúrgicas y lo ideal es que cada cirujano pues ofrezca al paciente aquella con la cual obtiene mejores resultados y le da más seguridad. Pero bueno, es una opción que seguramente es muy razonable. Pero que ya no, lo mío ya no es con gotas, ya tiene que ser quirúrgico, Pues si ¿no? me dice que tiene más de 30 de tensión y está ya con toda la batería, solo le falta el Roclanda cuando salga ahora, pues la verdad que no hay otra alternativa, ¿eh? Y he perdido agudeza visual y Bueno, y fibra, seguirá perdiendo si no se opera. claro. Esa era mi pregunta. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada. Bien, ¿alguien más quiere plantear alguna duda o consulta o similar? Hola, soy Carmen. Ah, perdón. Sí, la bióloga, ¿no? Sí. Bueno, mi pregunta era para la doctora Vecino, que antes me quedé justo ahí para preguntarle. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, Carmen. Em, Te quería preguntar sobre este último que comentaste del consorcio, si se han contemplado o si se deben contemplar las diferencias entre una retina que haya tenido en algún momento de la vida todas las células ganglionares funcionales o una retina de una persona que ya tenga un glaucoma congénito y realmente las células ganglionares funcionales hayan sido, pongámosle, un 10% o un 15% de ellas. Estamos muchísimo antes de eso, Carmen. Estamos intentando simplemente ver si es posible diferenciar Miller ganglionar y la ganglionar se conecte. En estos momentos es en el estado control, como si dijéramos, ¿no? O sea, identificarlas en estado control. Otra cosa es el grado en el que esté afectada la célula de Miller de una retina con glaucoma. O sea, ese sería el siguiente paso, ¿no? Ver primero en estado normal si eso es posible y luego si la afectación de la célula de Miller en un modelo glaucomatoso también es posible. Que igual, imagínate, igual puede ser más fácil, ¿no? Porque está más afectada la Miller en convertirse, ¿no? De hecho, en los peces necesita tener un daño en la retina para poder transdiferenciarse. Y de hecho lo que se hace es ejecutar un daño en la retina antes de inyectar el virus de transdiferenciación. Es decir, una célula de Miller de un mamífero no se transdiferencia a neurona a menos que tenga un daño. O sea que en ese aspecto, bueno, se juega con ventaja porque si ya tiene el daño del glaucoma, pero bueno, quiero decir que todavía se está, Sí. mira, lo que se ha conseguido ha sido diferenciar de células de Miller a bipolares y a fotorreceptores. A fotorreceptores se ha visto hasta respuesta funcional, pero a ganglionares está siendo más difícil. O sea, ahora mismo
el reto está en que se conviertan en ganglionares, porque ya te digo, el doctor Ree, que es el, diría, el más experto en la transdiferenciación, consigue bipolares. Entonces estamos a ver qué es lo que hay que meter para que se transdiferencien a ganglionares. O sea que estamos todavía antes de ese punto, Carmen. Vale, vale, vale. Gracias. Sí, hola. 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 Hola, buenas noches. Entré un poquito tarde en la reunión y no sé si han hecho esta pregunta. Quería saber, por favor, si los antidepresivos o ansiolíticos vienen mal para la subida de glaucoma. Bueno, pueden estar contraindicados en glaucomas de ángulo cerrado. En algunos glaucomas de ángulo cerrado pueden desencadenar una crisis de glaucoma por cierre angular, aunque si está realizada una iridotomía, generalmente no suele haber problemas, ¿no? Pero en principio en el glaucoma primario de ángulo abierto no suele, se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Es que yo sinceramente no sé ahora mismo, el mío es congénito, entonces no sé si Bueno, si es congénito, la mayoría de los congénitos no son por cierre angular, pueden tener un mecanismo mixto, ángulo abierto, y si el ángulo está cerrado, está cerrado pues, de forma secundaria, pero no es el clásico glaucoma por cierre angular. Entonces, aunque lo debe consultar con su oftalmólogo, pero es muy probable que sí que lo pueda utilizar. De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches. Estupenda la reunión. Una pregunta se me ha olvidado de decirle que yo antes le he hablado con usted que tenía glaucoma y me habían recomendado el dispositivo Chen. Si me hicieran una trabeculotomía o una irectomía, ¿eso puede bajar la tensión? Una trabeculectomía, claro que le puede bajar la tensión también, pero bueno, hay que ver cada caso y la experiencia de cada cirujano. Nosotros la cirugía que hacemos habitualmente con más frecuencia en el primario de ángulo abierto es la esclerectomía profunda no perforante. Otros hacen trabeculectomía y otros van directamente a dispositivo. Todo depende de la experiencia individual de cada oftalmólogo. Vale, pues ya le preguntaré yo al mío. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería brevemente preguntar, por favor. Buenas tardes a todos. María Jesús desde Madrid. Y quería Hola. preguntar al Hola. doctor Muñoz, esto que estaban hablando de las nuevas medicaciones, ¿qué formatos traen? Porque, claro, yo me los estaba imaginando en formato colirio, pero me ha parecido escucharle de clavar algo en el ojo. Entonces, dos preguntas. Por un lado, cuando lleguen estos medicamentos nuevos, algunos de ellos tan caros, ¿se sabe si toda la medicación destinada al glaucoma la cubre la Seguridad Social, por un lado? Y por otro, ¿van a ser medicamentos que uno se ponga en su casa o van a necesitar ser puestos en consulta por un profesional o no tenemos todavía el formato conocido? Bueno, Gracias. los dos primeros que he comentado son colirios, son gotas, ¿eh? Lo único que no son monodosis, son multidosis, es decir, y algunos de ellos requiere también refrigeración. Y los que son inyectables, pues yo creo que sí, que seguramente los financiará la Seguridad Social, aunque evidentemente serán bastante caros. Y ya eso, ¿cómo se va a hacer? Pues tendremos que ponernos de acuerdo los oftalmólogos para ver si lo hacemos en la propia consulta con lámpara de hendidura o si lo hacemos en un arco estéril, como las inyecciones intravítreas para la degeneración macular. Eso ya cuando nos lleguen tendremos que decidirlo, pero vamos, estoy convencido de que estarán financiados. Y sobre todo que estarán, si necesitan ser puestos en consulta, entiendo que son tratamientos periódicos, aunque no frecuentes, hablamos de 6 meses, un año, Sí, con depende lo de la cual, duración de cada uno de los productos y ujú, que parece que duran más de lo que inicialmente se pensaban. Entonces, bueno, pues ujú, sí que alguno de ellos, pero bueno, el Bimatopros de liberación prolongada, como máximo se va a probar 2 inyecciones, una y repetirla pues al cabo de 6, 12 meses. Más no, ujú. porque todavía no hay seguridad de que no tenga toxicidad endotelial. Y el otro pues está todavía por ver, ¿no? Cuántos clavitos se pueden poner, depende también de la duración que tengan. De acuerdo, muchas gracias.
Pues si no hay ninguna pregunta, bueno, pues muchísimas gracias, doctores, por esta estupenda conferencia. Y bueno, pues hasta la próxima. Y repito, muchísimas gracias en nombre de AGAF. Esto ha sido un lujo. Y nada, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias Muchas a gracias, vosotros. doctores. Gracias. Siempre Hasta les luego. agradecemos su colaboración. Muchas gracias. Adiós, Hasta buenas luego. noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.